Esta es la sesión número 10 de El matrimonio y la familia. Nuestro maestro será el reverendo Stacy Klein. Hello, friends. Hola amigos, Want to welcome you to our last session on marriage and the family. quiero darle la bienvenida a nuestra última sesión del Yes. matrimonio y la familia. This is session number 10, Esta es la sesión número 10 and we have entitled this session Healthy Communication. y le hemos intitulado a esta sesión Una comunicación saludable. One of the things I believe that it means to say that we are made in the image of God Una de las cosas que yo creo que significa el ser hechos en la imagen de Dios is that He has made us to communicate. es que Él nos ha creado para comunicar. God is a God of communication. Nuestro Dios es un Dios de comunicación. I remember a book that I read a number of years ago, Recuerdo un libro que leí hace varios años ya. and the title of the book was He is There and He is Not Silent. El título del libro era Él está ahí y no está en silencio. Just the title of that book captures the essence of God. Simplemente el título de ese libro captura la esencia de Dios. He is a God who is alive. Él es un Dios que está vivo. He is present everywhere, Él está presente en todo lugar. but He chooses not to be silent. Pero Él escoge no estar en silencio. You see that when He brings the children of Israel out of Egypt. Podemos ver eso cuando Él saca al pueblo de Israel de Egipto. He brings them through the Red Sea Él los atraviesa, los lleva a través del Mar Rojo and through the wilderness and into the Promised Land. y a través del desierto y a la tierra prometida. But before He brings them into the Promised Land, Pero antes de que los lleve a la tierra prometida, He establishes the tabernacle in the center of the tent. Él establece el tabernáculo en el centro del pueblo. The tent is in the center of the Israelite camp. La carpa está en medio del campo de los israelitas. And it is from that tabernacle that God speaks. Y es desde ese tabernáculo donde Dios habla. He has designed us as human beings Él nos ha diseñado como seres humanos in the same way. de la misma manera. We desire to communicate with one another. Deseamos el comunicar unos con otros. There are things in our heart that we want to express. Hay cosas en nuestro corazón que queremos expresar. We want people to hear those things. Queremos que las personas escuchen esas cosas. We want people to understand the desires of our heart. Queremos que las personas entiendan el deseo de nuestro corazón. This is part of what it means to be in the image of God. Esto es parte de lo que significa ser hecho en la imagen de Dios. When God created Adam and Eve in the garden, Cuando Dios creó a Adán y Eva en el jardín, there was a beautiful flow of communication. había un fluir hermoso de comunicación. There was no sin to separate them. No había pecado para que los separara. We are told that God would come to talk with them in the cool of the day. Se nos dice que Dios venía a platicar con ellos en lo fresco del atardecer. Adam and Eve are talking and communicating with one another, Adán y Eva se comunican el uno con el otro and they are having communication and fellowship with God. y tienen comunicación y compañerismo con Dios. It is just a beautiful picture. Esto es un cuadro hermoso. Communication in both directions. Comunicación en las dos direcciones. Communication with the Lord Comunicación con el Señor and communication with one another. y comunicación el uno con el otro. But something terrible happens in Genesis chapter 3. Pero algo muy terrible acontece en Génesis 3. In that chapter, sin is introduced into the garden. En ese capítulo vemos que el pecado es introducido en el jardín. This causes death and separation. Esto produce muerte y separación. The first thing that Adam and Eve do when they look at one another Lo primero que Adán y Eva hacen cuando se ven el uno al otro is that they feel shame. es que sienten vergüenza. They take some of the fig leaves Toman algunas de las hojas de higuera and they sew them together to clothe themselves. y los cosen para vestirse a sí mismos. This is telling us something very significant. Esto nos habla de algo muy significativo. It is saying that they are now going to cover up in the presence of the other person. Está diciéndonos que se van a cubrir en la presencia de la otra persona. Where there once had been openness, Donde una vez anterior eran abiertos, they now become closed.
Cuando todo estaba descubierto, ahora se empiezan a encerrar. The door of communication had been wide open, La puerta de la comunicación había estado completamente abierta, but because of sin, it has now been slammed shut. pero a resultado del pecado, ahora la puerta se ha cerrado. They are no longer able to truly communicate with one another. Ahora ya no pueden comunicarse verdaderamente el uno con el otro. And then God comes to speak with them in the cool of the day. Y entonces cuando Dios viene a hablar con ellos en el fresco del atardecer, They hear and they feel his presence coming. ellos escuchan y sienten su presencia que se acerca. And it says that they ran and hid themselves in fear. Y dice que ellos corrieron y se escondieron en temor. Before the fall and before sin, they are communicating openly with the Lord. Antes de la caída y antes del pecado se comunicaban abiertamente con el Señor. Now they are afraid and hiding from his presence. Ahora están atemorizados y escondiéndose de su presencia. This is the tragic result of the fall in Genesis 3. Este es el resultado trágico de Génesis capítulo 3. Communication is shattered. La comunicación se ha rompido. Adam and Eve are not able to communicate with one another, Adán y Eva no pueden comunicarse el uno con el otro and they are unable to communicate with God. y no pueden comunicarse con Dios. When Jesus Christ comes as our Savior, Cuando Jesucristo viene como nuestro Señor, this is one of the things that he begins to restore. esta es una de las cosas que Él regresa para restaurar. It is in the heart of God to restore things to the way that they were before. El corazón de Dios es restaurar las cosas a la forma que estaban anteriormente. Because we live in a fallen world, Porque vivimos en un mundo caído, this restoration will never be complete esta restauración nunca será completa until Jesus Christ breaks into history and returns the second time. hasta que Jesucristo irrumpe la historia y regresa por segunda vez. But as we walk with him day by day, Pero mientras que nosotros caminamos con Él día tras día, he is committed to begin to restore the communication process. Él se compromete a empezar a restaurar el proceso de comunicación. The restoration comes in both areas where it became broken. La restauración regresa en las dos áreas donde se rompió. My communication is restored with the Lord. Mi comunicación con el Señor es restaurada. The scripture tells me that the precious Holy Spirit dwells within my body. La Escritura me dice que el Espíritu Santo precioso mora dentro de mi cuerpo. And now I am able to hear the voice of the Spirit. Y ahora puedo escuchar la voz del Espíritu. When I read the Bible, which is God's communication, Cuando yo leo la Biblia, que es la comunicación de Dios, the Holy Spirit makes it come alive. el Espíritu Santo la vivifica. I am literally able to hear God. Literalmente puedo escuchar la voz de Dios. But Jesus does not just want to restore my communication with Him. Pero Jesús no quiere únicamente restaurar mi comunicación con Él. He wants to establish healthy communication with others as well. Él quiere establecer una comunicación saludable con otros también. Nowhere is this more important than in Christian marriage. En ningún lugar es esto tan importante como en el matrimonio cristiano. If a marriage is to be truly healthy, Si un matrimonio va a ser en realidad saludable, the couple must be able to speak to one another. la pareja debe de poder hablar el uno con el otro. They must be able to share the deep issues in their heart. Deben poder compartir los asuntos profundos de su corazón. And the communication must be two ways. Y la comunicación debe ser de dos formas. I need not only to speak what is in my heart, No necesito nada más hablar lo que hay en mi corazón, but I must understand what is in the heart of my wife as well. pero debo poder entender lo que hay en el corazón de mi esposa también. So God is committed to give us restoration in both of these areas. Entonces Dios está comprometido para restaurar estas dos áreas. To look at the initial challenge of the scripture to us, Para ver el primer reto inicial de la escritura para nosotros, I would like to have us turn to the book of James. me gustaría abrir nuestras Biblias al libro de Santiago. James chapter 3 Santiago capítulo 3 and verses 7 and following. y versos 7 en adelante. This is a chapter that has much to say about the tongue.
Este es un capítulo que tiene mucho que hablar o decir acerca de la lengua. It has much to say about the kind of communication that we can give Tiene mucho que decir acerca de la comunicación que podemos dar and the kind of communication that we can receive. y el tipo de comunicación que podemos recibir. Let's look at what James says beginning at verse 7 Veamos lo que Santiago dice empezando con el versículo 7 in the 3rd chapter. en el capítulo 3. He says, all kinds of animals, birds, reptiles, and creatures of the sea are being tamed. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma And have been tamed by man. y ha sido domado por la naturaleza humana. But no man can tame the tongue. Pero ningún hombre puede domar la lengua, It is a restless evil full of deadly poison. que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse men who have been made in God's image. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Out of the same mouth come praise and cursing. De una misma boca proceden bendición y maldición. My brothers, this should not be. Hermanos míos, esto no debe ser así. Can both fresh and salt water flow from the same spring? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? My brothers, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Neither can a salt spring produce fresh water. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. James is saying that man has been able to tame all kinds of animals. Santiago está diciendo que el hombre ha podido domar toda clase de animales. Animals that have been wild, Animales que han sido silvestres, but now can be used for purposes pero ahora pueden ser usados para ciertos propósitos that help us. que nos ayudan. But who can tame the tongue? Pero ¿quién puede domar la lengua? James is saying that our tongue is wild. Santiago dice que nuestra lengua es silvestre And it is possible y es posible for a Christian to not only praise God with his mouth, para un cristiano no solamente alabar a Dios con su boca, but from the same mouth curse another person who is made in the image of God. y con la misma boca maldecir a una persona que está hecha con la misma semejanza de Dios. James says this should not be. Santiago dice, esto no debe de ser así. And then he asks the question, Y luego hace la pregunta, what kind of communication will flow from our mouth? ¿qué tipo de comunicación es la que va a fluir de nuestra boca? He said, is salt water going to come out of your mouth? Él pregunta, ¿acaso saldrá agua salada de tu boca? Or is fresh water going to come out of your mouth? ¿O saldrá de tu boca agua dulce? Salt water is in the ocean. ¿El agua salada está en el océano? Perhaps we can enjoy swimming in it, Posiblemente podemos disfrutar el nadar en él, but we cannot drink it. pero no podemos tomarla. To drink salt water in a large quantity is to poison ourselves. Tomar agua salada en gran cantidad es envenenarnos. The water that we must drink as human beings to refresh ourselves, El agua que debemos de tomar como seres humanos para refrescarnos, the water that brings life, el agua que trae vida, is fresh water. es agua fresca. And so James is asking the question, Santiago hace la pregunta, what kind of water is going to flow from our mouth? ¿qué tipo de agua va a fluir de nuestras bocas? Because the water that flows from our mouth is the communication that we speak. Porque el agua que fluye de nuestra boca es la comunicación con la cual hablamos. If our communication is fresh, Si nuestra comunicación es fresca, it will bring life and it will refresh people. va a producir vida y va a refrescar a las personas. But if the water that flows from our mouth is salt water, Pero si el agua que sale de nuestra boca es agua salada, it will poison people and make them sick. va a envenenar a las personas y las va a enfermar. This is an incredible opportunity. Esta es una oportunidad increíble. We can look at it negatively or positively. Podemos verlo negativamente o positivamente. From the negative side, Desde el punto de vista negativo, I can say that it's possible for me to speak to my wife yo puedo decir que es posible para mí hablar a mi esposa and to speak with her so that salt water comes out of my mouth.
y hablar con ella para que sea agua salada la que salga de mi boca. Communication that is poison and will make her sick. Una comunicación que está envenenada y que la va a enfermar. But I look at the positive side of it. Pero veo el lado positivo de ello. The wonderful, exciting challenge that comes to us El reto maravilloso que viene a nosotros is that out of my mouth can also come fresh water. es que de mi boca también puede salir agua fresca. I can speak words of life and blessing to her Puedo hablarle a ella palabras de vida y de bendición that will water her spirit, que van a refrescar y traer agua a su espíritu, that will give refreshment and vitality to her. que le van a dar vitalidad y le van a dar refrigerio. And of course, she can speak that way to me also. Y claro, ella también puede hablar de la misma manera hacia mí. So this is the challenge that James brings. Este es el reto que Santiago nos trae. He's saying it is possible for our mouth to be an instrument of blessing. Él dice, es posible que nuestra boca sea un instrumento de bendición. But it is very difficult for this to take place. Pero es muy difícil para que esto se lleve a cabo. Because who can tame the tongue? Porque ¿quién puede domar la lengua? James doesn't directly say it. Santiago no lo dice directamente. But I think that what he means is this. Pero creo que lo que él quiere decir es esto. That the type of communication that comes from my mouth Pero que el tipo de comunicación que sale de mi boca is not something that I can control in my own strength. no es algo que yo puedo controlar con mi propia fuerza. I need to have the help of the Holy Spirit. Necesito la ayuda del Espíritu Santo. I believe that this is something that needs to take place every single day. Yo creo que esto debe llevarse a cabo cada día en particular. It is like the manna that falls in the wilderness, Es como el maná que descendía en el desierto. the bread that kept the people of God alive for 40 years. El pan que mantuvo vivo al pueblo de Dios por 40 años. You remember that the bread fell on 6 days. ¿Recuerdas que el pan descendía por los 6 días? It did not fall on the 7th day because that was the Sabbath, the day of rest. No descendía el séptimo día porque era el día sábado, el día de reposo. But on all the other days, they gathered just enough bread that would sustain them for that day. Pero en todos los otros días ellos juntaban suficiente pan para que le durara todo ese día. I believe that this is the way that it is in our Christian life. Creo que esto es como es en nuestra vida cristiana. We can't store up God's grace. No podemos retener o guardar la gracia de Dios. We need grace every single day. Necesitamos la gracia de Dios cada día. Fresh grace every day. Gracia fresca para cada día. And so yesterday I surrendered my tongue to the Lord. Ayer yo le rendí mi lengua al Señor. Yesterday I said, Jesus, may fresh water flow from my mouth. Ayer yo le dije a Jesús que agua fresca fluya de mi boca. But yesterday's prayer cannot help me today. Pero la oración de ayer no me puede ayudar hoy. Today I need a new prayer. Hoy necesito una nueva oración. I need fresh grace. Hoy necesito gracia fresca. I need to say, today, Lord, help me to tame my tongue. Necesito decir, hoy en este día, Señor, ayúdame Lord, a domar mi lengua. Come by your Spirit to establish control, Ven por medio de tu Espíritu Santo para establecer tu control. so that the words of my mouth Para que las palabras de mi boca and even the meditation of my heart y la meditación de mi corazón will bring fresh water and life to everyone I speak to. produzcan agua fresca y vida para todos aquellos con los que yo hable. I believe that when we pray in that way, Creo que cuando oramos de esa manera, when we depend on God day by day and moment by moment, cuando dependemos de Dios día tras día y momento tras momento, that He will come and tame the tongue. que Él vendrá para domar la lengua. I cannot tame it in my own strength, Yo no la puedo domar con mi propia fuerza, but the Holy Spirit can tame it for me. pero el Espíritu Santo la puede domar por mí. I would like to speak about some different perspectives. Quisiera hablarle de unas diferentes perspectivas. I would like to begin with 5 heart attitudes Me gustaría empezar con 5 actitudes del corazón that will inject poison
que pueden inyectar veneno, that will inject salt water into a person's spirit. que pueden inyectar agua salada al espíritu de una persona. These are things that we have to guard against. Estas son cosas de las cuales debemos de guardarnos. These are things that I have found in my own life. Son cosas que he encontrado en mi propia vida. I want you to know that I'm not pointing my finger at you, Quiero que sepa que yo no estoy apuntándole el dedo a usted, but I am speaking first to myself, pero estoy hablando primeramente a mí mismo and to say that I need help with these areas every single day, y diciendo yo necesito ayuda en estas áreas cada día, because I want my tongue porque yo quiero que mi lengua to always be communicating water that is fresh. siempre esté comunicando agua que es fresca. I want to communicate in a way that will bring blessing into people's lives. Quiero comunicarme de una manera que traiga bendición a las vidas de las I personas. want to bless my wife and my children and my grandchildren. Quiero bendecir a mi esposa y a mis hijas y a mis nietos. I want to bless my friends and the people of God. Quiero bendecir a mis amigos y al pueblo de Dios. And even as I speak to people who do not know the Lord Jesus, Y aun cuando habla a personas que no conocen al Señor Jesús, I want my words to be fresh water to them as well. quiero que mis palabras sean agua fresca para ellos también. I want my life to be lived in such a way, Quiero que mi vida sea vivida de tal manera, even by the way that I speak to people, aun a la manera que yo hablo con personas, that will make people want to know Jesus. que produzca en las personas un deseo de conocer a Jesús. But there are certain attitudes in my own heart Pero hay ciertas actitudes en mi propio corazón that can begin to poison the water that flows from me. que pueden empezar a envenenar la agua que fluye de mí. Let us look at these poisoned attitudes, Veamos estas actitudes envenenadas, the attitudes that will cause communication to break down in the marriage. las actitudes que producirán que la relación del matrimonio se vaya rompiendo. The first heart attitude that will cause communication to break down is escape. La primera actitud del corazón que puede hacer que la relación se rompa es el escapar. What I tend to do in my marriage Lo que yo a veces me inclino a hacer en mi matrimonio is to hide. es que me quiero esconder. This is what Adam and Eve did after the fall. Esto es lo que Adán y Eva hicieron después de la caída. This is even what they did with the Lord. Esto es lo que hicieron con el Señor. They hid from him. Se escondieron de Él. They said, if I'm hiding, I won't have to talk with the Lord. Ellos dijeron, si me escondo no tengo que hablar con el Señor. And this can happen in the marriage relationship. Y esto puede suceder en la relación matrimonial. Sometimes I know that I need to talk about something with my wife. A veces yo sé que tengo que hablar algo con mi esposa. Or I know that there is something that she needs to talk about with me. O yo sé que hay algo que ella necesita hablar conmigo. But it would be hard to talk about these things Pero es algo duro de lo cual hablar. because communication is work. Porque la comunicación se toma trabajo. To talk about things takes time. Hablar acerca de cosas se toma tiempo. And so sometimes my heart says, I don't want to take the time. Así es que a veces mi corazón dice, no quiero tomarme el tiempo. I know we need to talk about this, Yo sé que necesitamos hablar acerca de esto. but I choose to escape instead. Pero yo escojo escaparme, al contrario. I can hide sometimes in my work. Puedo a veces esconderme en mi trabajo. I can hide sometimes in my office. Puedo esconder en mi oficina. I can hide sometimes even in the ministry. Me puedo esconder a veces en el ministerio. Different ways to avoid speaking to my wife Diferentes maneras para escaparme de tener que hablar con mi esposa. or hearing the things in her heart that need to be communicated. O escuchar las cosas en su corazón que necesita comunicarse conmigo. When I begin to hide, my communication becomes poison. Cuando me empiezo a esconder, mi comunicación se empieza a envenenar. I am no longer flowing with fresh water. Ya no estoy fluyendo con agua fresca. There is poison water now that is coming out of my mouth. Ahora hay agua envenenada que está saliendo de mi boca. And this impacts my relationship with the Lord. Y esto impacta mi relación con el Señor. Peter makes this statement. Pedro dice esto. He says, we must treat our wives in a way that is considerate.
Dice, debemos de tratar a nuestras esposas en una manera que es considerado. And this involves communication. Y esto involucra la comunicación. And he said, if we are not considerate, our prayers will be hindered. Dice él, si no somos considerados, nuestras oraciones tendrán estorbo. In other words, if there is not communication between myself and my wife, De otra manera, si no hay comunicación entre mi esposa y yo, if I am hiding from things that need to be talked about, si me estoy escondiendo de cosas que necesitamos hablar, God is not going to hear my prayers. Dios no va a escuchar mi oración. This is a very important principle. Este es un principio muy importante. We say, God, help us not to hide. Nosotros decimos, Dios, ayúdame a no esconderme. The second poison attitude La segunda actitud que envenena, that will keep me from speaking fresh water, que me mantendrá para no hablar con agua fresca, is the attitude of rationalization. es la actitud de racionalizar. Rationalization means that I make excuses for things that need to change. Racionalizar quiere decir que hago excusas por cosas que necesitan cambiar. I make excuses even for my own sin. Hago excusas aún para mi propio pecado. One of the classic examples in Scripture Uno de los ejemplos clásicos en la Escritura of a person that moves in this kind of excuse making de una persona que caminaba o andaba en esta forma de hacer excusas is King Saul. es el rey Saúl. You remember that he was commanded to destroy all of the Amalekites. Recuerda que se le dio el mandamiento de destruir a todos los amalecitas And he goes to war with them. y él va a la guerra en contra de ellos And he does destroy most of them. y él destruye a la mayoría de ellos. He was also to destroy all of their sheep and oxen. Debería de haber destruido todo su ganado y todos sus rebaños. But he spares the Amalekite king. Pero dice que él le guarda la vida al rey de los amalecitas. And he spares some of the sheep and the oxen as well. Y él le libra la vida también a algunos animales del ganado y del rebaño. He does this for selfish purposes. Él lo hace esto con propósitos egoístas. To spare the sheep and the oxen El librar el ganado y las ovejas means that he will add to his own wealth. quiere decir que él va a añadir a su propia riqueza. And Samuel the prophet comes and confronts him. Y Samuel el profeta viene y lo confronta. He says to Saul, the Lord spoke to you in a very clear way. Y le dice a Saúl, Dios te habló en una manera muy clara. He said you needed to destroy all of the animals. Él dijo, tenías que destruir a todos los animales. And Saul said, I did obey the voice of the Lord. Y Saúl dice, sí obedecí la voz del Señor. And Samuel said, no, you didn't obey the voice of Y the Samuel Lord. le dice, no es cierto, no obedeciste la voz del I Señor. hear the bleating of sheep. Yo escucho el balido de las ovejas. I see those sheep over there. Yo veo a esas ovejas que están allá. And Saul says, oh, those sheep. Y Saúl dice, esas ovejas. Oh, I saved those so that we could sacrifice to the Lord. Esas las dejé con vida, las guardé para sacrificarlas a Dios. Saul did not save them to sacrifice to the Lord. Saúl no las salvó para sacrificarlas al Señor. He saved them so that he would become more wealthy. Él las salvó para enriquecerse a sí mismo. But when he is confronted with his sin, Pero cuando él es confrontado con su pecado, he makes excuses. él hace excusas. He makes even reasonable excuses. Él hace excusas razonables. And that is when Samuel says to him, Y ahí es cuando Samuel le dice a él, God is more concerned with obedience than sacrifice anyway. Dios prefiere más la obediencia que el sacrificio. You disobeyed the voice of the Lord. Desobedeciste la voz del Señor. What should have Saul's response have been? ¿Cuál debería haber sido la respuesta de Saúl? He should have repented before Samuel. Él debería haberse arrepentido delante de Samuel. He should have said, I disobeyed the voice of the Lord. Él debería haber dicho, yo desobedecí la voz del Señor. Please forgive me. Por favor, perdóname. I will kill the rest of the animals right now.
mataré inmediatamente el resto de los animales. But he is not willing to do that. Pero él no está dispuesto a hacer He is eso. not willing to say, I was wrong. Él no está dispuesto a decir, yo me equivoqué. And so he makes reasonable excuses. Así es que las excusas razonables. We can do this in our marriage. Podemos hacer esto en nuestro matrimonio. There have been times when I know that I have hurt my wife. Yo sé que ha habido ocasiones en que yo he lastimado a mi esposa. Certain actions that I have done that have been clearly wrong. Ciertas acciones que he tomado que claramente han sido equivocadas. But I don't want to humble myself and say, I was wrong. Y no quiero humillarme para decirle yo me equivoqué. And so I make excuses to her. Entonces yo hago excusas delante de ella. I'll say, this is the reason that I did it. Yo le digo, esta es la razón por la cual hice esto. And if the excuses are good enough, Y si las excusas son suficientemente buenas, we can even make the person say, oh, I guess I understand. aún podemos hacer que la persona diga, pues creo que sí entiendo. And we have basically covered up our own sin and our own wrongdoing. Y básicamente hemos cubierto nuestro pecado o lo que hemos hecho mal. Because we have been so clever in our excuses. Porque hemos sido tan sabios en nuestras excusas. If we make excuses for our behavior, Si hacemos excusas para nuestro comportamiento, it will always poison the water of communication. siempre va a envenenar el agua de la I comunicación. cannot speak fresh water Yo no puedo hablar agua fresca unless I recognize that I was wrong. a menos que reconozca que me equivoqué. There is a third attitude that poisons. Hay una tercera actitud que envenena. It is the attitude of what I call projection. Es la actitud a la cual yo me refiero a ello como proyección o proyectar. Projection means that I blame someone else for my own sin. Proyectar quiere decir que yo le echo la culpa a alguien más por mi propio pecado. This was something that was done in the Garden of Eden. Esto fue algo que se hizo en el jardín del Edén. Adam is the ultimate example of this. Adán es el ejemplo más sublime de esto. He actually blames God for his sin. Él culpa a Dios por su pecado. You remember when God confronts him, what does he say? Recuerda cuando Dios lo confrontó, ¿qué fue lo que dijo? He says, it was the woman that you gave me. Él dice, fue la mujer que tú me diste. A few verses earlier, he is saying, bone of my bone and flesh of my flesh. Unos versículos antes de eso, él está diciendo, hueso de mis huesos y carne de mi carne. He is excited about Eve. He loves her. Él está emocionado con Eva, la ama. But now he has made his own choice to rebel against God. Pero ahora él ha escogido rebelarse en contra de Dios. But he's not willing to say, I was wrong, I sinned. Pero no está dispuesto a decir, yo me equivoqué, yo pequé. What he's really saying is, I never would have sinned if this woman wouldn't have been here. Lo que está tratando de decir en realidad es, yo no hubiera pecado si esta mujer no hubiera estado aquí. And she was the woman, Lord, that you gave me. Y ella es la mujer que tú me diste, Señor. So, Lord, this is really your fault. Así es que, Señor, esto es tu culpa en realidad. Because if you wouldn't have given me the woman, Porque si tú no me hubieras dado a esta mujer, I never would have rebelled against you. yo nunca me hubiera rebelado en contra de ti. What a horrible, poisoned attitude. Qué actitud tan horrible y envenenada. We see the same thing in the life of King Saul. Vemos lo mismo llevarse a cabo en la vida del rey Saúl. The story that we referred to just a moment ago. La historia a la cual nos referimos hace un momento. He actually gives an excuse to Samuel Él en la actualidad le presenta una excusa a Samuel. that said, we not only sacrificed or saved the animals to sacrifice, Y dice, no únicamente guardamos los animales para sacrificarlos, but he adds, it was the people who spared them. pero agrega, fue el pueblo el que los guardó. In other words, Lord, this is not my fault. De otras palabras, él lo que dice es, Señor, esto no es mi culpa. This was the fault of the people. Esta es la culpa del pueblo. And I can look at Adam, Yo puedo ver a Adán, and I can look at Saul, yo puedo ver a Saúl, and I can say, what a terrible thing they did. y yo puedo decir qué cosa tan terrible hicieron ellos. But then the Lord says, look in the mirror.
Pero ahora el Señor dice, mírate tú en el espejo. And I realize I have done the same thing. Y me doy cuenta y reconozco que yo he hecho lo mismo. I have done the same thing in my own marriage. Yo he hecho lo mismo en mi propio matrimonio. Sometimes I have tried to blame my wife A veces yo he tratado de echarle la culpa a mi esposa for behavior that is my fault. por un comportamiento que ha sido mi propia culpa. I think that one of the hardest phrases to say Yo creo que una de las frases más difíciles para decir in any language en cualquier idioma is to say, I was wrong. es decir, yo me equivoqué, I am so sorry. yo lo siento, Please forgive me. por favor, perdóname. But we want to blame somebody else. Pero queremos culpar a alguien más. We seek to blame our wife or our children. Buscamos cómo echarle la culpa a nuestra esposa o a nuestros hijos. I seek to blame the pressures in my life. Busco echarle la culpa a las presiones que vienen a mi vida. All of that poison water that came from my mouth. Esa agua envenenada que salió de mi boca. It was because of the stress I was under. Fue por el estrés que estaba sobre mi vida. Because of the pressures in my life. Por las presiones que vienen en contra de mí. But it really had nothing to do with the pressure or the stress. Pero no tuvo nada que ver con la presión o el It's estrés. a condition of the heart. Fue el resultado de la condición del corazón. And out of my heart I speak. Y de la abundancia de mi corazón es que yo hablo. Jesus spoke clearly about that very thing, did he not? Jesús habló claramente acerca de ese asunto, ¿o no? He said, out of the overflow of our heart, Él dijo, de la abundancia del corazón, our mouth speaks. habla la boca. And so I say, Lord, help me. Y entonces yo digo, Señor, ayúdame. Help me not to hide. Ayúdame a no esconderme. Help me not to make excuses. Ayúdame a no hacer excusas. Help me not to blame other people. Ayúdame a no culpar otras I personas. want my communication to be pure and Yo fresh. quiero que mi comunicación sea pura. There is another hard attitude that poisons communication. Hay otra actitud del corazón que envenena la comunicación. It is the attitude of pride. Es la actitud del orgullo. This is something that we all face. Esto es algo que todos tenemos que enfrentar. Pride is basically the attitude that says, I am right. El orgullo es la actitud que dice, yo tengo la razón. I am never wrong in these kind of things. Yo nunca me equivoco en estos asuntos. It's the attitude that says, I'm wiser than you, Es la actitud que declara, yo soy más sabio que tú. or I'm smarter than you. O soy más inteligente que tú. It's an attitude that refuses to recognize that I need God's help. Es una actitud que rehúsa reconocer que necesito la ayuda de Dios. It is so easy to move like that in our marriage, Es tan fácil caminar de esa manera en nuestro matrimonio. to have an attitude of pride, Tener una actitud de orgullo, where I'm really not communicating with the other person. donde en realidad no me comunico con la otra persona. I'm not really seeking to hear what is in their heart. No estoy buscando escuchar lo que hay en su corazón. I'm convinced that I'm right, Estoy convencido que yo tengo la razón. and the other person has to see it my way. Y la otra persona tiene que verlo a mi manera. And so I become defensive, Entonces yo me vuelvo defensivo. and out of my mouth flows impure water. Y fuera de mi boca fluye agua impura. God grant us a spirit of humility. Que Dios nos conceda un espíritu de humildad. There is another attitude that poisons the communication process. Hay otra actitud que envenena el proceso de la comunicación. It is the attitude of anger, Es la actitud del coraje, where I become angry with the other person. donde yo me enojo con la otra persona. When I become angry, Cuando yo me enojo, I use my words to hurt or to injure. yo uso mis palabras para lastimar o dañar. Sometimes this is related to the fact that I have not forgiven. Algunas veces esto es relacionado con el hecho de que no he perdonado. In Matthew chapter 18, En Mateo el capítulo 18, when the one person does not forgive, cuando una de las personas no perdona, it says he became angry and began to choke the other person. dice que se enojó y empezó a ahorcar a la otra persona. This is the ultimate manifestation of anger. Esta es la manifestación más alta de coraje. I know that I have done this in my own marriage. Yo sé que yo he hecho esto en mi propio matrimonio. I have never physically choked my wife, Nunca físicamente he ahorcado a mi esposa, but I have choked her with angry words. pero sí la he ahorcado con palabras con coraje.
angry words that have been fed by my own pride. Palabras con coraje que han sido alimentadas de mi propio orgullo. Instead of saying, I was wrong, En lugar de decir, yo me equivoqué. please forgive me, Por favor, perdóname. and I want to communicate with you. Y quiero comunicarme contigo. We become defensive. Nos volvemos defensivos. So these are 5 heart attitudes Estas son 5 actitudes del corazón that can poison the communication process. que pueden envenenar el proceso de la comunicación. But I would like to give you 4 attitudes that inject blessing and life into our words. Pero que yo quisiera darle 4 actitudes que inyectan en bendición y vida a nuestra vida. This is the good news. Estas son las buenas nuevas. It is not only possible to speak poison, No solamente es posible hablar veneno, but it is possible to speak life. pero es posible hablar vida. And so this is what I want to speak to my wife. Y esto es lo que yo quiero hablarle a mi esposa. The first attitude that is important La primera actitud que es importante is the attitude of willingness. es la actitud de disponibilidad o de buena voluntad. Approaching a communication issue with my wife Acercarme o enfrentarme a un asunto de comunicación con mi esposa. may be an issue over which we have disagreement, Posiblemente un asunto en el cual estamos en desacuerdo. but to have willingness in my heart. Pero tener la disponibilidad y buena voluntad en mi corazón. Willingness means that I really desire to hear what you have to say. Disponibilidad, buena voluntad quiere decir que en realidad deseo escuchar lo que tú tienes que decir. Willingness means that I just don't want to tell you what I think Una buena voluntad para no solamente decirte lo que yo pienso and what I feel, y lo que yo siento, but I want to hear what you think and what you feel. pero quiero escuchar qué es lo que tú piensas y lo que tú quieres decir, A sientes. heart that is willing to hear the other person. Un corazón que está dispuesto para escuchar a la otra persona. This will always cause the water of communication Esto siempre va a hacer que el agua de la comunicación to be pure as it flows from us. sea pura mientras fluye por medio a través de nosotros. Another attitude that always brings blessing in life Otra actitud que siempre trae bendición en la vida is the attitude of openness. es la actitud de ser abiertos. Willingness means that I really want to connect with you, Buena voluntad, disponibilidad quiere decir que sí quiero conectarme contigo. openness is the admission that my way is not the only way. La apertura quiere decir que mi manera no es la única manera. Many times when a couple has a disagreement, Muchas veces cuando una pareja tiene un desacuerdo, the disagreement is not over some moral issue. el desacuerdo no es sobre algún asunto moral. It's not a matter of one person seeing it right and the other person seeing it wrong. No es asunto de que una persona lo ve bien y la otra persona lo ve mal. It's not even a matter of good and evil, Ni siquiera es un asunto de bien y de mal. but it is the issue of different perspective. Pero es el asunto de tener una diferente perspectiva. Sometimes I have had to recognize A veces yo he tenido que reconocer that my wife is seeing something in a certain way, de que mi esposa está viendo algo de alguna manera and that I am seeing it in a different way. y que yo lo estoy viendo de una diferente manera. It's not that my way is better. No es que mi manera es mejor. It's not that her way is wrong or evil. No es que su manera es mala o es maligna. We just see it differently. Simplemente lo vemos diferente. And we both have asked the Lord to help us in our hearts. Y los dos le hemos pedido al Señor que nos ayude en nuestros corazones. At times for me to say En ocasiones para mí el decir that I'm seeing it this way, que yo lo veo de esta manera, but it's not the only way to see it. pero que no es la única manera de verlo. Your way has value too. La manera en que tú lo ves también tiene valor. And that always causes the husband and wife to be reconciled Y eso siempre hace que el esposo y la esposa se puedan and reconciliar. causes their heart to be open to us. Y hace que los corazones se abran el uno al otro. Another attitude that gives us fresh water in our communication Otra actitud que produce agua fresca en nuestra relación is the area of honesty. es el área de honestidad. Honesty means that I will say what I really feel and I really think. La honestidad quiere decir que voy a decir lo que en realidad siento y en realidad pienso. This is a very, very important one.
Este es uno muy importante. Sometimes what happens in marriage, A veces lo que sucede en el matrimonio, particularly if the husband is moving in pride, particularmente si el esposo está caminando en orgullo, if the husband takes the attitude that I am always right, si el esposo toma la actitud de que yo siempre estoy en lo correcto, and if the other person expresses something honestly from their heart, y la otra persona expresa algo honestamente de su corazón, that I, as the husband, become angry. que yo como esposo me enojo, It can cause my wife to become intimidated and fearful. puede hacer que mi esposa se atemorice y tenga miedo. And now there is something that she really would like to say. Y ahora hay algo que en realidad quisieras decir. She wants to be honest. Ella quiere ser honesta. But the last time that she was honest, I got angry. Pero la última vez que me habló con honestidad, yo me enojé. I raised my voice and I expressed my anger. Yo levanté mi voz y me expresé con enojo. And so now she is no longer honest with me. Y ahora ella ya no es honesta conmigo. She tells me what she knows I want to hear Me dice lo que sabe que yo quiero oír, because she doesn't want to experience my anger. porque no quiere experimentar mi coraje. We can do this with our children, Podemos hacer esto con nuestros hijos, where our children will not be open and honest with us. donde nuestros hijos no son honestos y abiertos con nosotros. Because if they express what is truly in their heart, Porque si expresan lo que verdaderamente está en su corazón, we get mad at them. nosotros nos enojamos con ellos. And so we seek to move in honesty, Entonces anhelamos andar en honestidad. not only to honestly share what I feel, No solamente honestamente compartir lo que siento, but if my wife or my children share what they honestly feel, pero si mi esposa y mis hijos comparten lo que ellos honestamente sienten, I seek to hear their heart yo busco escuchar lo que hay en su corazón and not become angry. y no enojarme. The fourth attitude that will always give sweet and fresh communication La cuarta actitud que siempre traerá una comunicación dulce is the attitude of trust. es el asunto de confianza. Trust means that in the communication process, La confianza quiere decir que en el proceso de comunicación there are times when the Lord will highlight something in my life, hay tiempos que el Señor va a resaltar algo en mi propia vida or perhaps in the wife of my life or my child, o posiblemente en la vida de mi esposa o de mi hijo that needs to change. que necesita cambiar. This is where patience comes in. Aquí es donde entra la paciencia, Because in my impatience, I say, I want you to change right now. porque en mi paciencia yo digo, quiero que cambies ahorita mismo. I want you to change just simply because we've talked about it. Quiero que cambies simplemente porque ya hemos hablado de esto. But sometimes when I need to change, Pero a veces cuando yo necesito cambiar, we are talking about a change that needs to happen by the power of the Spirit. estamos hablando de un cambio que necesita llevarse a cabo por el poder del Espíritu. A change that happens in my character. Un cambio que se lleve a cabo en mi carácter. And I recognize God is going to have to work in my heart. Y reconozco que Dios tiene que trabajar en mi corazón. It may take some time. Tal vez se lleve un poco de tiempo. We don't change overnight. No cambiamos de la noche a la mañana. Paul says we are changed from glory to glory into his image and his likeness. Pablo dice, somos cambiados de gloria en gloria a su imagen y semejanza. And so in this situation, Entonces, en esta situación, we must extend patience even to our wife and children. debemos de extender la paciencia a nuestra esposa y a nuestros hijos. And to say, I trust the Lord to change them. Y decir, yo confío en el Señor que Él los va a cambiar. And I trust the Lord to change me. Yo confío que el Señor me va a cambiar a mí. And in the process, I will continue to be patient and kind. Y en el proceso continuaré siendo paciente y tierno. When I think of the process of communication, Cuando pienso del proceso de comunicación, I say, Lord, may you make my mouth and my tongue an instrument of blessing. yo le digo, Señor, haz mi boca y mi lengua un instrumento de bendición. I want there always to be pure communication that flows from my mouth. Yo quiero que siempre haya una comunicación pura que fluye de mi boca. The good news
Las buenas nuevas is that again it is brought back to the person of the Holy Spirit. es que una vez más todo vuelve a la persona del Espíritu Do you Santo. remember what Jesus said in John chapter 7? ¿Recuerdas lo que Jesús dijo en San Juan el capítulo 7? He said, if we are thirsty and drink out of relationship with the Lord, Él dice que si estamos sedientos y bebemos de la relación con el Señor, and if we believe in Him, y si creemos en Él, out of our innermost being shall flow rivers. de nuestro interior fluirán ríos. And Jesus says, they will be rivers of living water. Y Jesús dice serán ríos de agua viva, Water that people are able to drink. agua de la cual personas pueden beber, Fresh, sweet water that will bring life and blessing. agua fresca y dulce que producirán vida y bendición. And so in our marriages, it is my prayer Así es que nuestros matrimonios es mi oración, that we would surrender and submit our heart to the Lord Jesus que rindamos nuestro corazón al Señor Jesús and say, Jesus, by the Spirit, y le digamos, Jesús, por medio de tu Espíritu, will you so bring these positive attitudes into our heart trae estas actitudes positivas a mi corazón, that when I speak to my wife, it'll be words of blessing. que cuando yo hable con mi esposa sean palabras de bendición. When I speak to my children and my friends, it will be words of blessing. Cuando hablo con mis hijos y con mis amistades, van a ser palabras de That bendición. out of my innermost being shall flow rivers of living water. Que de lo más profundo de mi interior fluirán ríos de agua viva. Amen. Amén. Let us pray. Oremos. Father, we thank you that you are committed to restore us. Padre, te damos gracias que estás comprometido con restaurarnos. There were no communication problems in the Garden of Eden. No había problemas de comunicación en el jardín del Edén. Adam and Eve were able to talk with you. Adán y Eva podían hablar contigo, You were able to talk with them, tú podías hablar con ellos and they were able to talk with one another. y ellos podían hablar el uno con el otro. But after rebellion, man became selfish. Pero después de la rebeldía el hombre se convirtió egoísta. Lord, we are marked by that selfishness. Señor, hemos sido marcados por ese egoísmo. We would lay our hands on our own heart right now, Pondríamos nuestras manos sobre nuestro propio corazón en este momento. and we would say, change us, Lord Jesus. Y diríamos, cámbianos, Señor Jesús. Make us open and honest people. Ayúdanos a ser personas honestas y abiertas. Grant us the willingness and especially humility Permítenos la buena voluntad, disponibilidad y especialmente la humildad. when we are wrong. Help us to humble ourselves. Cuando nos equivoquemos, ayúdanos a humillarnos. Help us to say, I was wrong. Please forgive me. Ayúdanos a poder decir, estaba equivocado, por favor, We perdóname. can't change ourselves, No podemos cambiarnos a nosotros mismos, but the power of your Spirit can change us as we surrender to you. pero el poder de tu Espíritu puede cambiarnos a medida que nos rendimos a ti. We do that now Hacemos eso ahora and ask that out of our innermost being y pedimos que de lo más profundo de nuestro interior shall flow living waters of life. fluyan ríos de agua viva. We ask it in the power of your precious name. Lo pedimos en el poder de tu nombre precioso. Amen. Amén. I just want to say what a great joy and privilege it has been Quisiera decirle que gran gozo y privilegio ha sido to share these principles about marriage and the family with you. compartir estos principios del matrimonio y la familia con usted. Although I might never physically see you, Aunque posiblemente físicamente nunca lo llegue a conocer, I want you to know that I have seen you in the Spirit, yo quiero decirle que le he visto en el Espíritu and I have prayed for you. y he orado por usted. And I pray that together Y oro que juntos we might find our marriages to be all that God has intended them to be. podemos encontrar que nuestros matrimonios sean todo lo que Dios intentó que fuera. I love you, and I pray the rich blessing of the Lord into your family. Le amo y oro la rica bendición de Dios sobre su familia. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Thank you for having your heart open to me, Gracias por abrir su corazón en este día. and God richly bless you. Que Dios le bendiga ricamente.